Hoy les traigo un regalito de un autor nicoleño, cuentacuentos nicoleños, amigo, gran persona, que nos dice en su libro Pájaros de papel, nos dice: permítase soñar, que soñar no cuesta nada y capaz que se le cumple. Permítase disfrutar, que seguro se lo merece. Acá podrá respirar un aire de amistad, de buena gente. Déjese abrazar por ese espíritu y sentirá que querrá volver, aún sin haberse ido. Es lo que me pasó a mí. Es una dedicatoria que me dejó cuando estuvo en nuestra casa de Córdoba. Su texto, elegido por mí para hoy, es composición, tema libre. Para los que no tienen una trayectoria escolar tradicional, como le pasó a él. Juan Carlos Guevara estaba en el escenario que le habían preparado en una hermosa librería que en otra época fue un teatro. Había alrededor de 50 personas escuchando la presentación de su último libro. Estaba diciendo unas palabras de agradecimiento y se distrajo con una señora muy elegante, con anteojos modernos y su pelo entrecano recogido en un rodete. Hizo un breve silencio, cerró un instante los ojos y dijo: se me ha venido a la memoria una historia que quiero compartir. Cuando era chico, me tocó la fastidiosa tarea de escribir un cuento, una historia o cualquier cosa que convenciera a mi maestra de 5º grado. La tarea era hacer una composición literaria. Eso me sonaba a escribir uno de esos libros enormes que están en las bibliotecas. Hacía más de una hora que estaba sentado frente a la hoja en blanco. Mejor dicho, solo había logrado escribir había una vez y me quedé. Mi madre era muy estricta con las tareas de la escuela. Hasta que yo no terminaba no me dejaba hacer otra cosa, ni jugar con el perro, salir al patio y mucho menos salir con mis amigos. Todo conspiraba para que no pudiera concentrarme. El gato que jugaba en la cortina, con la cortina, el ruido de mis amigos jugando a la pelota, la mosca que volaba alrededor del foco. Cuanto más pasaba el tiempo, más odiaba a mi mamá por no dejarme salir, a mi maestra por darme la horrible tarea de escribir una composición literaria, hasta a mis amigos odiaba. Hasta a mis amigos odiaba, porque los escuchaba jugando a la pelota afuera y la mosca que volaba alrededor del foco. Pensé que moriría de aburrimiento antes de poder escribir un párrafo. Cuando más pasaba el tiempo, más odiaba a mi mamá por no dejarme salir, a mi maestra por no darme la chance de otra cosa que no fuera escribir una composición literaria. A mí no me gustaba mucho leer y menos escribir. A mí lo que me gustaba de la escuela era gimnasia. Un poco historia, porque me imaginaba el cruce de los Andes, las batallas, o cuando Colón llegó a América. Eso me gustaba, pero escribir. Lo que más me gustaba era planear juegos con mis compañeros en los recreos. Y lo que más me gustaba era la rubia de flequillo del segundo banco. María Clara se llamaba. Por esas cosas divinas que tiene el destino, justo ese día llegó mi tía Berta con Benito, mi primo, y me dejaron salir. Y juntos jugamos a la pelota con los chicos de la cuadra. Cuando mi tía y mi primo se fueron, llegó mi papá del trabajo.
se pusieron a charlar con mi mamá de cómo le había ido el día. Ninguno de los dos preguntó por la tarea. Ninguno. Yo no los quise distraer y me puse a jugar a la Play. Después comimos y mi papá, que siempre me revisaba la tarea de la escuela y me ayudaba con algo que yo no entendía, esta vez no sé por qué no lo hizo. Y antes de que se le diera por ver las tareas, yo me fui a dormir. Al otro día, ya en clase, la maestra preguntó, ¿hicieron la tarea? Y en ese instante caí en la cuenta de que no había hecho nada. Me empezó a doler la panza, la cabeza, las manos, las rodillas. Todo me dolía. La maestra dijo, a ver, ¿quién quiere empezar? Obvio, yo no quería empezar. Entonces traté de estar lo más quieto e invisible posible para que la maestra ni me viera ni se diera cuenta de mi existencia. Los que hablaban habían escrito y empezaron a leer, algunos eran entretenidos, otros eran horribles. La maestra me miró y me dijo, a ver, Josecito, así me llamaban todos, incluso mis padres, por culpa de mi hermano más chiquito que no me podía pronunciar claramente la palabra Josecito. Y era la risa de todos. Yo miraba para otro lado, fingiendo como que llamaban a otro. Tal vez ella decidiera preguntarle a otro, pero no, me miró fijamente. A ver, Josecito, ponete de pie y léenos lo que escribiste. No me animé a decir que no había escrito nada. Me paré como en cámara lenta, despacito. Miré alrededor, fijé mi vista en Clarita, la rubia del segundo banco, en la maestra apoyada en el escritorio, con una sonrisa que a mí me parecía malévola. Busqué con la mirada a mi mejor amigo, pero me topé con la figura del pibe más capo de la clase. Ese al que todo le sale bien. A ese al que la señora felicita. Sus amigos lo festejan. Y la rubia del segundo banco lo mira con una sonrisa boba, como enamorada. Me puse de pie. Agarré el cuaderno con las dos manos y empecé. Había una vez un humilde campesino y la hija de un rey que se enamoraron. Pero los padres de ella no querían que su hija se casara con un pobre campesino. Entonces, entre los dos idearon un plan. Ella hizo una cuerda con sábanas y cortinas, la ató al balcón de la ventana y se descolgó por fuera del palacio. Allí la esperaba el campesino. Y en el momento en que se iban a escapar, apareció la guardia del rey y los quiso atrapar. Ellos escaparon en los caballos que tenían preparados y la guardia los persiguió. Pero con la ayuda de sus amigos lograron escapar y fueron felices y comieron perdices. No estuvo mal para un pibe de 10 años. Cuando terminé el relato levanté la cabeza y todos estaban con los ojos enormes, algunos con la boca abierta, y la señora parecía tener lágrimas en los ojos. Margarita, a quien le gustaban mucho las novelas, empezó a aplaudir y el resto de los alumnos también, y mis amigos gritaban y tiraban hojas para arriba. Y me pareció que la rubia del segundo banco me miraba con una mirada boba, como enamorada. Justo ahí sonó el timbre para el recreo. La señora dijo, antes de salir dejen sus cuadernos con la composición sobre el escritorio. Uno a uno dejaban el cuaderno sobre el escritorio. Cuando me tocó a mí, quise hablar con ella para explicarle mi farsa, pero ella me palmeó en la cabeza. Deja el cuaderno ahí,
me dijo, y anda al recreo. Cuando salí al patio, todos estaban jugando con mi relato. Agustina estaba trepada al árbol y hacía como que la princesa bajaba de la ventana. El gordo Quiroga, con una regla en la mano, hacía de rey, que mandaba a los soldados y perseguía a los campesinos. Y me prendí del juego. Nunca escuchamos el timbre. Quedábamos solos nosotros en el patio, hasta que vino la portera y nos mandó para adentro. Cuando estábamos todos sentados, la seña empezó a llamar uno por uno para darnos el cuaderno. Yo temblaba. Pensaba qué inventar, qué excusa ponerle, pero se me había agotado la imaginación. Cuando llegó mi turno me paré y los pies me pesaban una tonelada. Pensaba qué me iría a decir, qué les contaría a mis padres, que es muy malo mentir, que me llevan a hablar con el director. Pero ella, con la misma sonrisa de antes del recreo, me entregó el cuaderno. Yo quise decir algo y ella, con los ojos más buenos que recuerdo, me hizo seña que me fuera a sentar. Cuando llegué a mi banco, abrí el cuaderno y leí la nota que me había puesto. Decía, solo empezá con la primera palabra que se te venga a la mente y arremeté con coraje como un campesino. Cuando José Carlos Guevara terminó de contar la historia, todos los presentes aplaudieron y él se puso de pie, alzó las manos pidiendo silencio. ¿Y usted? ¿Usted es la señora María del Carmen? La platea se sorprendió y todos pugnaban por descubrir quién era la persona. Ella se levantó, intimidada por la situación, y alguien le alcanzó un micrófono y dijo, sí, Josecito, soy yo, tu maestra de quinto. Él se acercó a ella y se fundieron en un tierno abrazo. Él la invitó al estrado, la hizo sentar a su lado y dirigiéndose a la señora, le dijo a los presentes, quiero decirles que si no hubiese sido por ella, yo hoy no sería escritor. Y cada vez que empiezo un libro, me acuerdo de su nota. Y empiezo con la primera palabra que me viene a la cabeza. Y arremeto con el coraje campesino y la princesa. Hermosa, hermosa historia de mi amigo José Ibarra.